dolor de cabeza es un síntoma frecuente. En algún momento de la vida lo hemos tenido más del 90% de las personas. Una de las enfermedades que causa dolores de cabeza es la migraña. La migraña es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por dolores de cabeza recurrentes, algunos de ellos intensos. El impacto de la migraña puede ser muy importante y condicionar la vida de la persona, tanto en el campo, en la esfera familiar, en la esfera profesional y también a nivel social. Se estima que el 2% de la población mundial su vida está condicionada por la migraña. La migraña es una enfermedad genética. Generalmente, cuando diagnosticamos a un paciente de migraña, nos cuenta que algún otro familiar tiene dolores de cabeza parecidos a los suyos. Lo que se transmite es la predisposición a tener los dolores de cabeza, que denominamos crisis migrañosas. Estas crisis migrañosas consisten en dolor de cabeza intenso que se acompaña de otros síntomas como son náuseas, vómitos, especial sensibilidad por la luz, también por los sonidos, y esto configura una serie de criterios que nos van a poder permitir el diagnóstico de migraña con un alto grado de sensibilidad. Los factores precipitantes a los que hacía mención anteriormente son los más conocidos. El estrés emocional, son los factores hormonales de la mujer, los cambios climatológicos, el ayuno, estímulos determinados como pueden ser la luz brillante y parpadeante, a veces un perfume, un olor intenso. Generalmente tienen que coincidir dos factores para que pueda precipitarse una crisis migrañosa. En ocasiones la crisis migrañosa, el dolor, se precede de alguna alteración visual, se precede o se acompaña de algún tipo de alteración visual o sensación de acorchamiento o dificultad para hablar, y esta situación es la que denominamos migraña con aura. Cuando esto no sucede, denominamos migraña sin aura. Es fundamental que la persona que tiene migraña entienda en qué consiste su enfermedad. Y es muy importante que por lo menos una vez en la vida a esta persona se le pueda explicar muy bien cómo afrontar esta enfermedad, y probablemente conociendo esta enfermedad va a tener un mejor pronóstico. En la actualidad no tenemos una prueba diagnóstica ni de laboratorio ni de imagen que nos permita poder asegurar si la persona tiene o no migraña. El diagnóstico de migraña se basa en síntomas que nos refiere el paciente que cumplan una serie de criterios que son los siguientes. Que la persona haya tenido un mínimo de 5 dolores de cabeza, que parte de ellos afecten a media cabeza, que parte por lo menos de ellos sean de carácter pulsátil, que el dolor empeore con el ejercicio físico y que el dolor sea de intensidad moderada o intensa, de tal forma que tenga repercusión sobre la actividad habitual del paciente. Lo normal es que una persona con una migraña nos cuente que a lo largo de su vida ha tenido dolores que la han obligado a recluirse en una habitación a oscuras y en silencio. Otras características que complementan las anteriores son que la persona tenga náuseas y vómitos y que el dolor sea especialmente sensible, aumente con la luz y con los ruidos. Si se cumplen estos criterios y la persona no nos cuenta, no nos informa de ningún síntoma que nos haga pensar en otra enfermedad y la exploración es normal, se puede emitir el diagnóstico de migraña sin aura con un elevado grado de certeza y no va a ser necesario el realizar estudios complementarios. El tratamiento de la migraña se basa fundamentalmente en tres pilares. Uno es la educación a la persona, que conozca la enfermedad. Otro es los tratamientos para las crisis de dolor y el último son los tratamientos preventivos. El primer paso, que es la educación a la persona con migraña, yo creo que lo más importante es
que conozca la enfermedad, que sepa que la migraña es una enfermedad neurológica, que cursa con crisis de dolor y que hay hábitos de vida que pueden ayudarle a mejorar y a disminuir la frecuencia de estas crisis, ¿no? Pues el mantener horarios regulares de sueño, el evitar el ayuno, el hacer deporte de forma regular, evitar el consumo de alcohol, todos son hábitos de vida que pueden mejorar la evolución de la enfermedad. El segundo pilar del tratamiento son lo que llamamos el tratamiento sintomático. Son fármacos que se utilizan para controlar las crisis de dolor. Se utilizan fundamentalmente dos tipos de fármacos, uno son los antiinflamatorios no esteroideos y otros son los triptanes. Lo más importante en este tratamiento es que se tome al inicio de la crisis, que no esperen a que progrese el dolor, porque de la rapidez en la que tomen la medicación depende la eficacia de este tratamiento. Y otro factor importante es evitar la toma excesiva de medicación, porque también puede cronificar los dolores de cabeza. El último pilar de tratamiento son los tratamientos preventivos. Son fármacos que tienen como objetivo disminuir los días de dolor al mes. Generalmente están indicados en aquellas personas que tienen 4 o más días de dolor al mes o que son crisis menos frecuentes pero muy intensas, y tenemos desde fármacos orales que se toman de forma regular a diario, la toxina botulínica, que es un fármaco inyectado, y en los últimos 3 años y medio se han comercializado fármacos que están siendo muy eficaces, que son los anticuerpos monoclonales. Son unos tratamientos que se han desarrollado dirigidos a la fisiopatología de la migraña y han demostrado una eficacia en un 50-60% de los pacientes, con muy buena tolerancia en cuanto a efectos secundarios.